Bien, queridos amigos. Bien, estamos de vuelta con más y por supuesto con un queridísimo amigo que siempre nos acompaña con diferentes temas sumamente importantes que lleva a cabo Senadi. Él es Joaquín Díaz, él es jefe de Comunicación y Relaciones Públicas de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Muy buenos días, muchísimas gracias Joaquín por estar con nosotros. Gracias una vez más, CERTV, nuestra casa, hay que decirlo. Y debo empezar diciendo que esta acción se está viendo en Ginebra, Suiza, en la sede de Naciones Unidas, donde felizmente firmamos un convenio con CERTV donde se honra el artículo 8 de la Convención de Naciones Unidas sobre el tema de discapacidad, que dice que es importante hablar del trato digno de la imagen de las personas con discapacidad, y eso pues más adelante vamos a verlo. Porque vamos a presentar también a Alberto Martínez, que está con nosotros. Alberto, muchísimas gracias por dedicar un tiempo a compartir justamente tu historia, que es lo que vamos a conocer más adelante. Gracias a los amigos de CERTV, muy buenos días a los televidentes. Bueno, estamos aquí para contar nuestro testimonio. Muchísimas gracias. Bien, y Joaquín, ustedes en ese marco van a realizar una conferencia internacional de discapacidad y derechos humanos. Así es, el lunes 10, que es precisamente el Día Mundial de los Derechos Humanos y donde se cumplen 70 años en la firmada de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y yo meditaba esta mañana y decía algo cuando me arreglaba para venir acá. Hombre, tenemos por el concierto de naciones, por la comunidad internacional que está marcando que el Día de la Madre, que el Día del Perro, que el Día del Micho, que no sé qué. Y en realidad, deberíamos hacer un hashtag, y mira, podría ser bueno que nosotros lo hiciéramos desde CERTV, un hashtag para todo el año 2019, que se llame hashtag todos los días. Porque todos los días es el Día de la Madre, todos los días es el Día del Padre, todos los días es el Día del Niño, cuando tú realmente sabes que tienes un ser querido a tu prójimo alrededor y que debes hacer como la regla de oro de tratar bien a todo el mundo. Entonces, bueno, por las situaciones de la humanidad es importante hacer docencia en que no se celebran los días. A veces me apena cuando colegas o personas ponen Feliz Día de la Mujer. Perdóname, no fue por una felicidad que se separó el Día de la Mujer, sí, era porque habían abusos de los derechos humanos. Claro. Y así hasta el Día del Retrete para poder promover, ¿sabías?, que salud o educación o todos los derechos de la humanidad. De manera que es importante establecer eso, que los días que se separan son conmemoraciones para reivindicar luchas generacionales que se han dado por los justos derechos y la dignidad de todos los seres humanos. Y en ese sentido, la Secretaría de Discapacidad presenta, pues, en el marco también del 3, que fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una jornada internacional de derechos humanos y discapacidad. Tenemos expertos, por supuesto, nacionales e internacionales, que desde el lunes invito a todos nuestros colegas a que nos acompañen desde las 8 de la mañana en el Hotel El Panamá. Vale la pena decirlo, un hotel accesible, uno de los más accesibles del país, que además está el metro cerca, para que nos acompañen en esta jornada que tenemos desde un antropólogo colombiano que viene, de un especialista de México, tenemos una conferencia gracias a la tecnología con Catalina de Bandas, que es la delegada, la relatora especial de discapacidad de Naciones Unidas, entre otros expertos, panelistas, activistas, también muy importante, y es importante marcar siempre eso. CERTV está aquí para que toda esa gente que está en el interior del país particularmente sepan que existimos para poder visibilizar los derechos. Yo no quiero extenderme más porque en realidad vale la pena es compartir un poco esa imagen digna de una imagen de una persona con discapacidad al ejemplo de Alberto, que como que mira, decimos pocho. Perdona, pero es sí, que antes de entrar en Alberto, yo justamente quiero preguntarte, y es un hecho muy importante eso que destacas, que definitivamente hashtag todos los días es un llamado en los diferentes días que se conmemoran a tomar más conciencia, pero sobre todo derecho humano de dignidad, que es lo que me quieres hablar de, Alberto, me gustaría que me lo destaques, porque es un derecho humano y deben comprometerse mucho más. Es cierto que Senadi está haciendo un trabajo, pero la ciudadanía y la población en general, los gobiernos, las instituciones, los negocios, deben sumarse más seriamente al hecho de la dignidad. Así es, de la dignidad humana, y que todos somos seres humanos, todos somos iguales. De hecho, ese es el hashtag de nuestra campaña, Somos Iguales, y aprovecho pues para pedirle porque nos sigan en nuestras redes @senadispma, en donde promovemos esa igualdad de derechos. Todos tenemos diferencias, digamos, a nivel de la diversidad culturales, de condición, pero en igualdad de derechos. Y hemos estado durante todo el año procurando, y es un eje estratégico, sensibilizar. Y de hecho, los grupos vulnerables, mujer, niñez, discapacidad, juventud, grupos originarios, afrodescendientes, todos estamos llamados a hacer un ángel de voluntades para precisamente unir fuerzas y poder tener un país que realmente, un país que con tanta riqueza y que vergonzosamente estamos en el top 10 de los más desiguales en el planeta, en la bolita del mundo, amén, es vergonzoso.
Y nosotros tenemos siempre que marcar eso. Panamá no puede seguir siendo un país con estas extremas desigualdades. Estamos aquí para precisamente hacer un llamado a la conciencia, al colectivo, al imaginario colectivo de todos, y podemos mirar un poquito al lado de ese vecino, ese prójimo que está con nosotros. Y Alberto es un testimonio realmente inspirador. Y ojo, un ser humano con virtudes y defectos como todos, porque a veces los extremos son negativos, a veces los ponemos con lástima, no, o como superhéroes, tampoco. Porque podrían sentir lástima por nosotros que no tenemos estas o cuáles cualidades, o sea, cada uno tiene sus cualidades, exacto, así que... Entonces es importante visibilizar a las personas como lo que son, claro, seres con ese potencial para el bien y para el mal, y que depende como el ser supremo, con el nombre que le quieras poner tú, te da en la vida y en los tiempos que está en esta tierra la oportunidad de poder fortalecer lo bueno y también minimizar lo que a veces todos tenemos de maldad. Y de una u otra forma, ese es el llamado cotidiano, a ver la vida con ese respeto y con esa dignidad, ponernos en el lugar del otro. Y justamente seguimos entonces con Alberto. Alberto, para que nos comentes un poquito el hecho de tener una discapacidad en el momento dado, ¿cómo te limita para movilizarte como individuo para poder realizar tus labores diarias? Muy buenos días ante todos. La verdad, al inicio, cuando no conocía el tema de los derechos de las personas con discapacidad y el tema de accesibilidad, se me era un poco más complicado. El tema de estudiar, el tema de buscar empleo, el tema del entorno en la comunidad. Conocí de la Secretaría por medio de una amiga. Cuando conocí a la Secretaría me brindó las herramientas necesarias para poder insertarme en la sociedad. Llámese estudio, conocer mis derechos. Entonces, de ahí inicio la lucha en ese día a día de mostrarle a las personas y decirles, ¿sabes qué? Que nada me limite. Puedo empezar nuevamente mi estudio, puedo hacer todas las cosas diarias que una persona sin discapacidad también puede hacer. De verdad, tengo que agradecerle mucho a la institución, a la Secretaría Nacional y a diversas organizaciones, que gracias a ellos puedo conocer más sobre mis derechos, ¿no? Y aportar más a la sociedad, que es lo que las personas con discapacidad podemos hacer. No solamente de que tienen una discapacidad y nos quedamos ahí a un lado y no hacemos nada, ¿no? Alberto, tú estás estudiando Derecho, también entrenas una liga femenina. Es correcto. Yo soy entrenador profesional certificado por la Federación Nacional de la Federación Panameña de Fútbol. Estudio Derecho. Al principio se me fue difícil por el tema de buscar una universidad accesible. Una universidad donde yo pudiese llegar, y tuve que cogerlo online. Entonces, ahí sí por ese tema, pero aunando a lo que dice Joaquín, es un tema de todo, no solamente de las instituciones, o sea, el gobierno local, sino un tema de la sociedad, un tema de las empresas privadas, un tema de todo ese tema de accesibilidad y de inclusión. Voy a darle la palabra un momentito a Joaquín, porque definitivamente tú sabes que él vive con pasión este tema, estás totalmente entregado, y claro, cuando él dice accesibilidad, de una vez di que sí, este es un tema que de verdad... Es el tema que en las últimas semanas nos hemos estado haciendo eco desde la Secretaría de Discapacidad, porque existen diferentes grupos de trabajo en educación, turismo, deporte, accesibilidad, turismo, cultura, derechos humanos, familia, que también hay que resaltar. La familia es un agente potenciador, y ese es uno de los temas de la conferencia con el antropólogo colombiano, con Edgardo Ortega, que viene desde Bogotá, el tema de cómo la familia es un agente potenciador. Pero el tema de la accesibilidad es preocupante, porque la accesibilidad universal no solamente es la rampa. De hecho, a veces con un centímetro no es nada, pero para él pasarlo, si no tuviera el equipo que tiene, tal vez le sería un poco más difícil. Y él ayer estaba en la tarde en un campo de fútbol que hasta estaba húmedo con césped, con este equipo que le ayuda bastante. Por y si no, porque hay muchos que están en áreas de difícil acceso. Entonces, claro, el tema de la accesibilidad universal, ¿qué implica? Accesibilidad también a la información, la tecnología, el braille, la lengua de señas, el JAWS, que puede equiparar la oportunidad de la información. Y lo comentaba con Enrique Rosemena en una de las tantas entrevistas que hemos hecho. ¿Cómo harías tú si por 3 minutos o en una semana no pudieras comunicarte? ¿Tendrías ansiedad, depresión, te enfermarías, o que no saber cómo están tus padres?
Imagínate una persona con discapacidad auditiva o una persona con discapacidad visual que no sabe qué ocurre, o en una situación de un riesgo, un terremoto, un riesgo, un desastre. Entonces es importante el acceso a la información. Yo me acuerdo que para el periodo donde mi hija justamente estaba pasando por una delicada situación, ella no podía ver. Y yo cerraba los ojos justamente para eso, para sentir qué sentía ella. Sí, y la verdad es que es atroz. Te sientes indefenso. Con las herramientas, con las adecuaciones y con un poco de solidaridad se hacen las cosas para que pueda, primero, disminuir la ansiedad de no saber qué ocurre en el entorno y luego orientar a la persona a que pueda saber qué puede hacer. Y ahí va el tema entonces de la accesibilidad en las universidades. Y voy a dar palo. Las universidades y los templos religiosos, todas las cosmovisiones, son irónicamente los más inaccesibles. Por favor, las adecuaciones curriculares para que las personas con discapacidad tengan el derecho a la educación superior es necesario. Es necesario que podamos hacer las cosas académicas que haya que hacer para que sea accesible, no solamente físicamente, a nivel de la currícula también. Para que puedan tener información accesible, puedan leer en braille, o sea, cómo se debe adecuadamente. Así es. Así es. Bueno, y por supuesto seguimos entonces con Alberto. Alberto, ¿tú sientes que estás limitado en alguna acción? A mí me gustaría que le hagas un llamado a todas las personas, porque a veces, sin tener ningún problema físico, estamos limitados mentalmente. Entonces, ese llamado, esa historia tuya, siempre es importante conocerlas, porque tú estás ahí, luchando, capacitando, llamando a los jóvenes a decirles, hey, ¿saben qué? Se puede, hay que seguir, no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para quedarse de, ay, pobrecito yo, sino que hay que mirar hacia adelante. Así es, por eso inicio en mi corregimiento, en mi circuito, en el área de Caledonia, en donde converso siempre con los jóvenes del tema del tipo de discapacidad y los acerco a ellos. Siempre los oriento y les digo, cada vez que ven una persona con discapacidad, pregúntenle si pueden ayudarlo, en qué forma pueden ayudarlo. Con mis chicas, con el equipo femenino de fútbol Leonas, también les hablo mucho del tema. Se sensibilizan con el tema de discapacidad, porque es un tema de cultura más que todo. Un tema de cultura y hay que inculcarle a la sociedad y por algo tenemos que empezar. Yo no dejo que nadie me limite o que me diga, no, pero es que tú no puedes estar en la calle solo, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Le digo, ¿sabes qué? Siéntate ahí un momentito, espera y mira cómo se hace, o cómo lo hago. O sea, o cómo lo intento. Claro. No me limito, no dejo que nadie me limite tampoco por un tema, porque tienes una discapacidad o porque aquí, porque... No, todo es posible si te lo propones. Es lo que siempre hago. En el corregimiento he hecho un sinnúmero de cosas con un grupo de amigos. Hacemos eventos culturales, deportivos, sociales. En las iglesias cooperamos con la iglesia, Así voluntariado, Teletón, con Senadi, cada vez que sale algo y yo pueda aportar, ahí estoy siempre. Bueno, Alberto, agradecerte, eres un ejemplo, por supuesto, para todos, no solamente para las personas con discapacidad, para todas aquellas personas que se limitan, porque siento que más que nada es que tú te limitas. Hay otras situaciones un poco más extremas, pero de verdad, felicidades. Un mensaje final, porque me tengo que ir a pausa. Agradecer a todas las personas que en todos estos años han estado de manera callada y desinteresada, trabajando durísimo por el tema en diferentes escenarios, no solamente entidades de gobierno, sino activistas, organismos, amigos, técnicos, que gracias por todo ese esfuerzo que hemos estado haciendo por un tema de derecho. Siempre lo digo, cuando al final hay una política pública o cualquier acción por mínima que sea en el barrio, no se hace porque yo soy bueno o porque creo en tal cosa, sino porque sencillamente es un tema de derecho. Correcto. Y ha habido mucha gente que de manera desinteresada y comprometida ha estado trabajando por ello en todos, incluyendo las universidades que han hecho su trabajito, pero como dicen, todavía queda mucho por hacer. Bien, de esta manera vamos a hacer la siguiente pausa y regresamos de inmediato con mucho más aquí en nuestro noticiero matutino.